El pie diabético es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque tenemos una epidemia de diabetes, ya lo discutimos en la parte anterior. 1 de cada 10 personas será diagnosticada con diabetes para mediados del siglo. Y una de las principales complicaciones de la diabetes son las úlceras distales crónicas, es decir, el pie diabético. La prevalencia en Estados Unidos llega al 13%, en Europa al 5.1%, en hombres 4.5%, en mujeres 3.5%, en diabetes tipo 2 6.4% y en diabetes tipo 1 5.5%. Más de 2 millones de úlceras fueron tratadas en el 2012 y en el 2013 en el Reino Unido. Un pie diabético es amputado cada 30 segundos. El costo anual promedio en Estados Unidos es de $8.659 por paciente. Cuando el paciente va a cirugía vascular, el costo medio mínimo para tratar un pie diabético sube a $30.000 de Nueva Zelanda. Lo que nosotros vamos a discutir hoy es un método muy eficaz, un método sencillo, económico. Se reducen un 90% los gastos que estamos mencionando allí y pueden serle de utilidad a nuestros pacientes. Teniendo presente que las úlceras diabéticas son un desafío y requieren tratamiento por un equipo multidisciplinario que incluye especialistas en medicina interna, cirugía vascular, dermatología, dietética y pediatría, y según lo que estamos conversando nosotros en este momento, médicos que traten con ozonoterapia a sus pacientes. Recordando que la terapia con ozono tiene efectos biológicos importantes sobre la reología de la sangre, mejora la vía glicolítica de los eritrocitos, incrementa los niveles de 2,3-difosfoglicerato, cambia la curva de disociación de la oxihemoglobina hacia la derecha, favoreciendo la entrega de oxígeno a los tejidos hipóxicos, incrementa las concentraciones de ATP en los eritrocitos con una posible microliberación en los sitios hipóxicos. Dado que incrementa el óxido nítrico, produce vasodilatación, liberación de factores de crecimiento de las plaquetas, citoquinas por los linfocitos, y dado que genera una regulación a la alza del sistema antioxidante enzimático, pues genera un efecto de control sobre el estrés oxidativo importante. Que además, el ozono tiene una actividad antimicrobiana, inmunomoduladora, balanceadora del estrés oxidativo y un efecto sobre la curación de las heridas dada por la liberación de factores de crecimiento, factor de crecimiento del endotelio vascular, factor de crecimiento tisular beta, factor de crecimiento fibroblástico y factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que por un lado incrementan el número de miofibroblastos, las fibras de colágeno en más del 50%, favorecen la neovascularización y por eso es tan útil en pie diabético y en úlceras crónicas. Les quiero comentar un caso de un paciente mío. Una paciente que en febrero del 2019 tenía 74 años. 3 meses antes se había hecho una herida postraumática en la cara posterior de la pierna izquierda. Ya tenía un buen tiempo recibiendo por algún médico que la vio antibióticos y curas diarias, pero no había mejoría. Así que por persistencia de la ulceración y el dolor acude. Ella es una paciente hipertensa diagnosticada en 1990, recibiendo clonidina e hidroclorotiazida, y con el diagnóstico de diabetes 18 años antes, recibiendo metformina, tableta de 500 miligramos 2 veces al día
la cual cumplía de forma irregular porque le producía trastornos gastrointestinales. Tenía una ulceración de 4 por 4 centímetros en el tercio inferior, en la cara posterior de la pierna izquierda, con fondo limpio, bordes no elevados, y en ese momento le hice una glicemia capilar, tenía 257 miligramos por ciento. Le indico insulina, NPH, 15 unidades en la mañana, 10 unidades en la tarde, y le recomiendo la administración de aceite ozonizado cada 8 horas. En febrero del 2019. Yo la veo a ella en mayo. La úlcera se va cicatrizado por completo. Los exámenes de laboratorio para el 1 de abril, glicemia 87 y glicemia postprandial 112. Y me trae un ecodoppler del 3 de mayo, donde se expresa una enfermedad arterial obstructiva crónica moderada. Mantengo el tratamiento, agrego omega 3 y atorvastatina de 40 miligramos. Más o menos así estaba la úlcera para el momento en que vino el 9 de mayo del 2019. Yo la vuelvo a ver a mediados de año, en agosto, nuevamente con esa úlcera en la cara posterior de la pierna. Esta vez desde junio del 2019. Ya estaba recibiendo antibiótico, metronidazol, desde hace 6 días. La glicemia 89, la glicemia postprandial 167 y una hemoglobina glicosilada en 6.9. Le vuelvo a indicar aceite de ozono local en la herida cada 8 horas por 2. Eso fue en agosto. En septiembre, un mes después, veo que persiste la úlcera. Dolor local, urente, nocturno, de moderada a fuerte intensidad y posterior a cada una de las curas. Recibiendo otra vez metronidazol desde hace 3 días. Persistía una úlcera de 3 por 3 centímetros de secreción serosa, no fétida, en la pierna izquierda. Y es el momento en el que vamos a empezar el tratamiento. Ahí estoy inyectando lidocaína. Como el ozono duele mucho, arde, un dolor urente importante, pues yo puedo utilizar lidocaína para anestesiar o como terapia mental. ¿Sí? Ahí le voy a colocar ozono. En los sitios en los que previamente había colocado la lidocaína. Sí, de 5 a 10 cc. Eso depende de la tolerancia al dolor. Aunque se supone que está anestesiado. Yo utilicé ahí 12 microgramos por cc. 12 microgramos por cc. Pero no solo utilicé ozono. También le coloqué plasma rico en platinos.
Sí, claro. Ya vas a ver la secuencia. Pero ahí estás viendo el procedimiento. ...10 de octubre 2019... esa operación ahí le estoy explicando a la familiar qué es lo que voy a hacer. Y así como quedó, así como la vi hace un mes. Entonces, esa es la secuencia. El 30 de septiembre quería probar la tolerancia al dolor para ver si toleraba una terapia inyectable. Le coloqué solo lidocaína alrededor de la úlcera. El 10 de octubre le coloqué lidocaína más ozono más plasma rico en plaquetas alrededor de la úlcera. Luego lidocaína más ozono, luego lidocaína más ozono, luego lidocaína más ozono más PRP, luego lidocaína más ozono, lidocaína más ozono, lidocaína más ozono más PRP, y sucesivamente fueron 10 sesiones. Total de lidocaína, 10 sesiones, de ozono, 9, y de PRP, 4. Y aceite ozonizado local en la úlcera. Ya para el 9 de febrero, ella acudió otra vez a mi consulta por dolor urente en la cara anterior, ya no en la cara posterior, sino en la cara anterior de la pierna izquierda, persistente, de leve moderada intensidad, 5-10 EVA, desde hace un año. Ya no había úlcera. Y el ecodoppler habla de un retardo en el cierre de la válvula de la vena femoral común izquierda, una enfermedad arterial periférica con cambios hemodinámicos mayores del 50%, ateroobstructivos, a predominio del segmento infrapopliteo del miembro inferior izquierdo. Le indico pregabalina y ácido alfa-lipoico. Y la vi 3 años después, en enero de este año. Me vino para un control con mareo, una onicomicosis, no hay úlcera y no hay dolor. Glicemia capilar en ayunas 90 miligramos por ciento. Claro, no fue el ozono, fue el control de la glicemia. No fue el ozono. Podemos poner todos los argumentos contrarios, pero ¿cuál es la realidad? Esa señora tenía una arteriopatía. Y esa arteriopatía, que fue diagnosticada en febrero del 2020 y en mayo del 2019, es una arteriopatía de larga data. Esa arteriopatía ha estado presente, por lo menos en los últimos años. Lo cierto es que para el momento en que apareció la úlcera, estaba posiblemente la arteriopatía y estaba hiperglicémica en el momento en que empezó la úlcera. Y el factor desencadenante fue el golpe, el trauma que se dio. Aquí empezamos con el aceite de ozono y se curó. Pero fíjense algo bien curioso. Aquí estaba hiperglicémica cuando empezó la úlcera la primera vez. Pero cuando empezó la úlcera la segunda vez, estaba euglicémica. Lo que sí es cierto es que la hiperglicemia juega un papel determinante y que tenemos que controlarlo. Número 1. Y que en este caso había una arteriopatía de base. Empezamos con ozono tópico, aceite ozonizado tópico,
y como no obtuvimos la respuesta deseable, pues luego empezamos con el inyectado. Lo que sí es cierto es que tenemos 3 años de observación y no ha reaparecido la úlcera. Es decir, que estamos evaluando lo que ha ocurrido con esta paciente en los últimos 4 años. Y creo que lo que generó una diferencia en la evolución fue la administración del aceite ozonizado en la primera oportunidad y del inicio de la terapia de ozono en la segunda oportunidad. De esto es lo que vamos a hablar nosotros hoy, de pie diabético. ¿Por qué? Porque la hiperglicemia de la diabetes se acompaña de un ambiente proinflamatorio, de enfermedad vascular periférica y de neuropatía periférica. Esa forma parte de las complicaciones crónicas de la diabetes. El paciente diabético está inmunosuprimido, tiene trastornada la función inmunológica, la respuesta inflamatoria es inefectiva, además tiene bajos niveles de óxido nítrico, tiene disfunción endotelial y trastornos de la neovascularización, que todo ello hace que la cicatrización no sea normal. Hace rato estábamos hablando de la cuarta vía, la vía de los productos de glicosilación avanzada. Entonces vamos a recordarla ahora, porque en un paciente que tenga isquemia y que se produzca una herida, pues se incrementa el factor inducible por hipoxia. Y el factor inducible por hipoxia actúa sobre unos genes que hace que se incremente el factor de crecimiento del endotelio vascular, la óxido nítrico sintasa, además de otras moléculas que finalmente producen una neovascularización normal. Pero en el caso de los diabéticos la cosa no es así. ¿Recuerdan el metilglioxal? Que lo discutimos hace rato. El metilglioxal, en el caso de los diabéticos que tengan una lesión en condición de isquemia, impide que el factor inducido por hipoxia haga su efecto fisiológico. Por consiguiente, no se producen los genes que se deberían, el factor de crecimiento del endotelio vascular no se incrementa, la óxido nítrico sintasa del endotelio tampoco se incrementa, y esto hace que se produzca una reducción de la neovascularización, que justamente es lo que caracteriza la úlcera del pie diabético. Además, hay trastornos en la circulación por los cambios macrocirculatorios, hay trastornos anatómicos, hay trastornos neuropáticos y además hay presión sobre sitios del pie que generan un callo, y esto es el pie de riesgo. Un pie de riesgo. En algún momento, en el futuro reciente, o en el futuro, un paciente que tenga un pie de riesgo puede tener un factor desencadenante que haga que aparezca la úlcera. Aquí tenemos factores predisponentes, factores desencadenantes y factores agravantes. Los factores predisponentes, los trastornos inmunológicos, los trastornos angiopáticos, la macro y la microangiopatía, la aterosclerosis, la isquemia, los shunt arteriovenosos, la hipertensión capilar con el edema, factores neuropáticos, motores, sensitivos, autonómicos, que lo que necesitan es el factor desencadenante, que es un callo, una piedrita que pisa, algo, los traumatólogos allá son expertos en eso, una herida, y luego viene entonces el factor agravante, que es la infección. Y todo esto se une para producir la úlcera del pie diabético. Las reglas generales: diagnóstico y clasificación de la úlcera, estatus vascular, manejo adecuado de la glicemia, corrección de las causas desencadenantes, si se puede, y de la nutrición, tratamiento de la infección, debridamiento del tejido necrótico y de la osteomielitis subyacente, obliteración del espacio muerto en la debridación y descarga y cuidado de las úlceras.
Clasificaciones hay varias. La de Megid Wagner, la de Amis Jane o la de la Universidad de Texas. Yo solo voy a mencionar la de Wagner, que es la más conocida. Grado 1, úlcera superficial. Grado 2, úlcera profunda. Grado 3, úlcera en la que participa en el hueso. Grado 4, una gangrena parcial. Y 5, una gangrena total del pie. ¿Cuáles son las bacterias más frecuentemente conseguidas en estas úlceras? Si la úlcera es superficial, gram negativos, Pseudomonas, Streptococcus y Proteus. Si la úlcera es superficial, también hay gram positivos, Staphylococcus aureus, Streptococcus beta-hemolítico. Y cuando la úlcera es profunda, bueno, hay anaerobios, Peptostreptococcus, bacteroides, Prevotella y Clostridium. Y el tratamiento, pues depende de la etiología, por supuesto. Si la úlcera es superficial, sin infección, pues no se trata con antibióticos, como la que yo traté, aunque ya estaba recibiendo antibióticos. Si la úlcera es superficial y menos de 2 centímetros, Staphylococcus aureus, Streptococcus, Trimethoprim sulfamethoxazol o minoxicilina o amoxicilina con ácido clavulánico más linezolid. Si la úlcera es mayor de 2 centímetros de inflamación con extensión a las fascias, más coliformes, Trimethoprim sulfamethoxazol más amoxicilina ácido clavulánico más linezolid o clindamicina o ciprofloxacina o levoquin más linezolid. Y en este caso, pues ya el tratamiento es parenteral. ¿Cuáles son las medidas generales? Deshabituación tabáquica si el paciente fuma. Dieta hipocalórica, bueno, para que bajen de peso como parte del esquema general nutricional. Antiaterosclerótica, rica en omega 3. Que el paciente empiece a hacer ejercicio para ver si logra bajar un poquito de peso. Vasodilatadores como tratamiento farmacológico con cilostazol, prostanoides, pentoxifilina. Prevenir la aterosclerosis con estatinas o fibratos. El uso de antiagregantes plaquetarios como aspirina o clopidogrel. La L-carnitina mejora el metabolismo muscular y, por supuesto, esa hemoglobina glicosilada tiene que estar mejorada. La glicemia y la tensión arterial deben estar mejoradas. ¿Pero qué más existe en el mundo en este instante para tratar la úlcera? Porque la úlcera dura más de 3 meses, pero hay úlceras que tienen 20 años o 15 años, como unas que vamos a discutir en los trabajos que vienen. Podemos medidas biológicas como factores de crecimiento, neuropéptidos, péptidos antimicrobiales, mismo plasma rico en plaquetas, drogas como ciprofloxacina cargada con calcio, nitroglicerina, terapia génica y celular, células madre, cultivo de fibroblastos. Y en otras aparece la terapia con ozono y también nanomedicina. Vamos a ver algunos trabajitos con animales que son bien interesantes, sobre todo en este primero son ratones, conejillos de Indias. Se les hacen 4 heridas a los conejillos de Indias y se le colocan a la A y a la B aceite de oliva, 2 gotas en 2 de las 4 heridas. ¿Qué se observa? Al día 7. Por inmunohistoquímica se incrementan de forma máxima en la herida el factor de crecimiento del endotelio vascular, el factor de crecimiento tisular beta, tanto en la dermis como en la epidermis, y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. En la dermis también se incrementa, pero no de forma demasiado, el factor de crecimiento fibroblástico. Al día 7 se observa, claro, se incrementan los factores de crecimiento, tiene que haber efectos sobre los fibroblastos y sobre las fibras de colágeno. El número de fibroblastos en el lecho de la herida se incrementa 68% y en el borde de la herida se incrementa 118% comparado con el control.
El control es una gota de aceite sin ozono. Y también se incrementa la intensidad de la coloración de las fibras de colágeno versus el control en el lecho y en el borde. Por consiguiente, ya al día 5 vemos que las heridas de este lado son más pequeñas que la del otro lado. Y al día 11 vemos que la herida de este lado ya está cicatrizada y la del lado control no. Entonces concluyen que la forma tópica de aceite ozonizado, ya que aumenta el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el factor de crecimiento tisular beta y el factor de crecimiento del endotelio vascular, también incrementa la proliferación de fibroblastos y la síntesis de colágeno, y por esa razón acelera la reparación de las heridas cutáneas agudas. En la fase de cicatrización de las heridas, o en la evolución de la cicatrización de las heridas, hay 3 fases. La primera fase es la inflamatoria, la segunda fase es la proliferativa y la tercera es la de remodelación. La primera es esta, dura de 2 a 5 días. Aquí hay hemostasis, vasoconstricción, agregación de plaquetas, se forma un coágulo de tromboplastina y se favorece la inflamación, la vasodilatación y la fagocitosis en esta primera parte. En la segunda fase, que es la proliferativa, dura de 2 días a 3 semanas. Aquí se favorece la granulación porque los fibroblastos producen colágeno y se rellenan los defectos. Se estimula la angiogénesis, se contraen los músculos de la lesión y se unifica la herida. Y aquí inicia la epitelización. Hay movimientos celulares en todas las direcciones. Y en la última fase, la fase de remodelación, que puede durar de 3 semanas y nunca termina. En los pacientes con úlceras se forma nuevo colágeno que aumenta la resistencia a la tracción de las heridas. Dependiendo de la fase, nosotros utilizamos una concentración de ozono que es diferente. En la primera fase se utilizan concentraciones de ozono altas, de 40, 60 y hasta 80 microgramos por cc. En la segunda fase, para estimular la granulación, las dosis son medias, de 20 cc. Y lo mismo ocurre en la tercera fase. Vamos a ver qué pasa con los pies diabéticos. 50 pacientes. Pie diabético 2, 3 o 4 de Wagner. ¿Cuáles se excluyen? Los que tienen todo el pie gangrenoso. Los que tienen osteomielitis activa. Enfermedades del colágeno, hipertiroidismo, las embarazadas, la hemoglobina glicosilada en 10.5, una hemoglobina menor de 9, elevación de las transaminasas, que estén en diálisis o que tengan la creatinina alta, y por supuesto los que son alérgicos al ozono. Aquí se va a trabajar con bota al vacío, básicamente. El grupo estándar, el grupo control, se le da tratamiento normal y debridamiento. Un día sí, un día no, interdiario. Y el grupo ozono, lo mismo, pero más ozono. El ozono no va a sustituir nada. El ozono lo que va a hacer es complementar lo que ya hacemos. El debridamiento estándar, el tratamiento estándar más debridamiento, más ozono no invasivo en una bolsa especial de 20 a 50 mililitros a 52 microgramos por cc por 30 minutos por 20 días. Se va a hacer evaluación clínica, biopsia del borde de la úlcera y los tejidos adyacentes al día 0 y el día 11 y muestras de exudados los días 3, 7 y 11. ¿Qué se observa? Al día 7 y al día 11 ya hay mayor factor de crecimiento del endotelio vascular en los exudados en los días 7 y 11. Acá podemos verlo. Con respecto al factor de crecimiento tisular beta, también hay una mayor elevación los días 7 y 11.
Y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas también se encuentra incrementado versus el control los días 7 y 11. Acá podemos ver cómo ya en los tejidos también se encuentra en el grupo de ozono el factor de crecimiento del endotelio vascular, el factor de crecimiento tisular beta y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas más elevado. Y por inmunohistoquímica vemos exactamente lo mismo. Hay más factor de crecimiento del endotelio vascular, más factor de crecimiento tisular beta y más factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Por consiguiente, se incrementan el contenido de fibras colágenas en 50% comparado con el control. Hay mayor contenido de fibras de colágeno en el grupo ozono y por consiguiente la cicatrización de las úlceras se acelera. La reducción del tamaño de la úlcera fue mayor, 114% comparado con los controles. Al final del estudio, al día 20, estaban curados 6 de los pacientes con ozono y 3 del grupo control. Pero los que no se habían curado o estaban peor eran 2 del grupo ozono versus 9 del grupo control. El índice de efectividad fue mayor en el grupo ozono, 92%, versus el grupo control, 64%. Se cree que la eficacia del tratamiento con ozono para la curación del pie diabético puede ser parcialmente debida al incremento de factores de crecimiento endógeno en las úlceras. Y en este momento, dicen los autores, nos conviene estimular los factores de crecimiento endógenos, porque los factores de crecimiento exógenos no han logrado los resultados esperados. Y eso tiene lógica, porque ¿qué factor de crecimiento va a curar un pie diabético si primero tiene una vida media corta y segundo, el tejido está hipóxico y está infectado? La aplicación local de factores de crecimiento ha demostrado poca eficiencia debido a la fuga rápida y la corta vida media de los factores de crecimiento. Puede ser muy importante para la curación de las heridas la estimulación de la expresión de los factores de crecimiento endógenos, donde los necesitamos en el sitio de las heridas. 100 pacientes, pie diabético neuroinfectado. Aquí se va a utilizar ozono rectal, ozono en bota al vacío y ozono en aceite. La duración de los pacientes, la duración de las úlceras en el grupo ozono, mínimo 1 año, máximo 50 años. 2 grupos, tratamiento convencional con antibióticos versus tratamiento con ozono, debridamiento más apósito de gasa más ozonoterapia de forma sistémica y tópica. Sistémica, insuflación rectal 50 microgramos por cc diariamente por 20 sesiones. Y la ozonoterapia tópica 60 microgramos por cc en bolsa al vacío durante 1 hora y posteriormente se coloca aceite de girasol ozonizado. La evaluación clínica se fundamentaba en la medición del área y el perímetro de la lesión, evaluación clínica cualitativa de las lesiones y la duración de la hospitalización. Se calculó cuánto necesitaba cada paciente para curarse por completo o en todo caso para estar listo para recibir un injerto. Se mide no solo glicemia, sino fructolicina, productos proteicos de oxidación avanzada, óxido nítrico, glutatión reducido, glutatión peroxidasa, catalasa, superóxido de dismutasa, hidroperóxidos totales, potencial de peroxidación y malondialdehído. ¿Qué se observa en esos 20 días? La fructolicina se reduce en 81%, los productos proteicos de oxidación avanzada se reducen 23%, el malondialdehído se incrementa 10%.
Los productos de peroxidación se reducen 29%, el hidroperóxido total se reduce 27%, la superóxido dismutasa se incrementa 600%, la catalasa se incrementa 47%, mejora la relación catalasa, superóxido de dismutasa, y los niveles de nitrato y nitritos se incrementan 60%. Con respecto al grupo de ozono y los parámetros físicos, se observa una mayor reducción del área en 48%, una mayor reducción del perímetro en 56%, la velocidad de curación es mayor en 120% en el grupo con ozono, en cuanto al área y en cuanto al perímetro 40%. La recuperación total calculada en el grupo de ozono es 21 más o menos 10 días. En el grupo control 45 más o menos 11 días. Los días de hospitalización 26 versus 34. Y algo importante, que es el resultado final. Nadie quiere ni cortar, amputar, ni que le amputen. Entonces, por un lado se reduce la glicemia en el grupo con ozono, pero dice cómo comparado los dos grupos, en el grupo de ozono, la tasa de amputaciones se redujo un 60%. Y en aquellos que se amputó, se redujo la extensión de la amputación. Entonces, se cree que el ozono puede ser útil en el pie diabético. Que el tratamiento con ozono mejora el control glicémico, previene el estrés oxidativo, normaliza los niveles de peróxidos orgánicos, activa la superóxido de dismutasa, además mejora la curación de las lesiones y eso trae consecuencias buenas porque se traduce en menores amputaciones y sin efectos colaterales. Eso es algo que en medicina no abunda, el déficit de efectos colaterales. Otro trabajo, 200 pacientes, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, Wagner 1 a 4. El grupo ozono, cuidados de rutina, que es antibiótico más vendaje estéril, más debridación quirúrgica, más ozono en el grupo de ozono. Se utilizó ozono sistémico como gran autohemoterapia 2 veces a la semana, pequeña autohemoterapia, insuflación rectal y administración vía endovenosa, y ozono local en la forma de bolsa de ozono por 30 minutos, acepto ozonizado cada 12 horas y en algunos casos inyección subcutánea del ozono alrededor de la úlcera. Solo los cuidados de rutina del grupo control. En estos se observó una reducción de la glicemia en 30%, una reducción de la PCR en 30% y de la velocidad de sedimentación globular en 37%. El tiempo promedio de curación en el grupo de ozono fue de 69 más o menos 36 días, pero en el grupo control, a los 180 días, el 25% de los pacientes no se habían curado todavía. La tasa de amputaciones es muy diferente en los dos grupos. En grado 2, se amputaron el 20% de los pacientes en control, apenas el 5% en los que utilizaron ozono. Es decir, hay una reducción como el 75%. En grado 3, la tasa de amputaciones se acerca al 60% en el grupo control, apenas 30% en el grupo experimental con ozono, es decir, una reducción del 50%. Ya en grado 4, la diferencia no es tan marcada, 75 versus 25, pero de aquí salen muchas conclusiones, pero por lo menos 2. La número 1, que sí puede mejorar el pie diabético y se reduce en la tasa de amputaciones. Y número 2, que esto no es milagroso, no se va a curar el 100% de los pacientes. Van a haber amputaciones, pero la tasa de amputaciones se reduce de forma significativa. 75% en grado 2, 50% en grado 3. Nuestro estudio respalda la eficacia de la ozonoterapia, especialmente en su uso integral
en la curación del pie diabético y la reducción de las posibilidades de amputación, que es uno de los puntos finales más importantes del manejo del pie diabético. El doctor Bochí dice lo que yo les comentaba hace rato. Primero, empecemos con lo que sabemos hacer y con lo que se hace en todos lados. Primero, deberían iniciar el tratamiento multiforme convencional. Y si los resultados son insatisfactorios, pueden iniciar la terapia con ozono, teniendo presente que hay un problema macrovascular de base y que ese problema macrovascular de base debe ser tratado. Antes de iniciar la terapia con ozono, el paciente debería ser evaluado para cualquier procedimiento de revascularización, desobstrucción o recanalización por stent o por bypass. Algunas recomendaciones. Seleccionar el esquema de tratamiento sistémico y combinarlo con las curas locales. Sistémico y local, las dos cosas. En caso de úlceras infectadas, la cura debe ser realizada preferiblemente diariamente hasta el control de la infección y a veces 2 veces al día. Se puede lavar la úlcera con agua ozonizada utilizando una jeringa con agua a presión. Se coloca el miembro ulcerado en una bolsa y se extrae todo el aire de la bolsa. Se insufla la bolsa con ozono a 50 a 80 microgramos por cc. Se mantiene durante 20 minutos. Es suficiente con crear una microatmósfera. No es necesario llenar toda la bolsa con ozono. Si la concentración es muy alta, de 80 microgramos por cc, mantenga la bolsa durante 3 a 5 minutos solamente y luego lave la úlcera con agua destilada. Una vez finalizado, aspire el ozono de la bolsa con la bomba y remueva la bolsa. Finalmente aplique aceite ozonizado a 800 del grado del índice de peroxidación sobre el área lesionada y cúbralo hasta la próxima cura. Al controlarse la infección, más o menos al 10º día, ya en la segunda fase de la cicatrización, y empieza a aparecer el tejido de granulación, ya empiece a separar las sesiones a 2 a 3 veces a la semana. ¿Y qué hacemos con la concentración de ozono? Tenemos que bajarla. Reduzca la concentración de ozono a 30 microgramos por cc y también el índice de peroxidación del aceite. Bueno, aquí no tenemos eso, en Europa sí. Aquí es un solo aceite de ozono y ya. Pero en Europa sí se puede reducir el índice de peroxidación del aceite de ozono de 800 a 400, 600 para estimular el tejido de granulación y la velocidad de curación. Mientras realiza estos procedimientos, recomendamos trabajar con una máscara de protección de carbón en caso de fuga posible de ozono. En el caso de utilizar bolsa al vacío, se empieza con 70, 80 microgramos, luego 60, 40 y finalmente menos de 25 microgramos por cc. Al principio, diariamente, luego 3 veces por semana, luego 1 o 2 veces por semana hasta lograr la curación total. Las compresas de agua ozonizada, 18 a 20 microgramos por cc por 15 minutos. El aceite de oliva ozonizado después de las compresas de agua ozonizada. En el caso de la inyección subcutánea de ozono, que fue lo que vieron en el video, 5 microgramos por cc. Se puede utilizar en úlceras superficiales y limpias cuando no responden bien a otras aplicaciones tópicas. 1 a 2 cc en cada sitio, 1 o 2 cc de por medio. Pueden inyectarse los bordes y el fondo de la úlcera. Puede realizarse antes o después de otras aplicaciones tópicas de ozono y se inyecta solo si está indicado. La insuflación rectal con ozono es una alternativa al ozono mayor y ya sabemos que se inicia con dosis y volúmenes bajos y que se va incrementando de manera progresiva. Este punto sí es clave. Nosotros, ahí lo dice clarito, hay 1000 moléculas que podemos modificar, pero lo primero que tenemos que modificar es el apoyo del pie del paciente. Hay que reducir la presión en la zona con los callos,
La zona con los callos es donde está presionando, se está formando un callo. Esa zona tiene que ser descomprimida. A pesar de existir múltiples targets moleculares, el punto clínico clave cuando se tratan úlceras diabéticas es la reducción de la presión y puede hacerse con estos dispositivos. En diabetes tipo 2 hay resistencia a la insulina, hay hiperglicemia, se incrementa la fructolicina, se reduce el control glicémico, se reduce la catalasa y la superóxido de dismutasa, se reduce el óxido nítrico y se activa el factor nuclear kappa beta. Eso produce trastornos en la cicatrización, eso se asocia con complicaciones macro y microangiopáticas, eso se asocia con el pie diabético, se incrementan los gastos de salud y sobre todo si hay amputaciones, se reduce la calidad de vida. El ozono, en este caso, nos ayuda a mejorar la resistencia a la insulina, a mejorar la glicemia, a controlar el estrés oxidativo, a reducir la fructolicina, a incrementar la catalasa, el óxido nítrico y la superóxido de dismutasa, a reducir el factor nuclear kappa beta y por consiguiente mejora la cicatrización y nos ayuda como parte de un todo global a mejorar el pie diabético. Vean este pie diabético antes del ozono y después de 40 tratamientos con ozono. El ozono, vía especie reactiva de oxígeno y productos de lipoperoxidación, activa múltiples rutas bioquímicas que por un lado incrementan el flujo vascular en las zonas isquémicas. ¿Por qué? Porque se produce vasodilatación debido a los S-nitrosotioles y esa mayor entrega de oxígeno y además la liberación de factores de crecimiento derivados de las plaquetas activadas influencian de forma importante la regeneración de los tejidos.